Pues muchísimas gracias ahora. Muchísimas gracias a Asís, muchísimas gracias a Oriol, muchísimas gracias a Luz de Trento. Como dice el refrán castizo, en el país de los ciegos, ser tuerto es el rey y bendito sea Dios. Me siento, pues eso, como decía Bernardo de Chartres en una carta a Juan de Salisbury, somos enanos a hombros de gigantes, y como estoy como el bocadillo en mitad de un gigante como don Alberto Bárcena y en mitad de otro gigante como José Javier Esparza, bueno, pues me siento, no es que me sienta como percepción subjetiva, es que es la realidad. Soy el enano que va a lomos de gigantes, a hombros de gigantes, y os agradezco de corazón a todos vuestra atención y os agradezco de corazón, especialmente a Luz de Trento, pues que hayáis tenido este detallazo de este premio, inmerecido absolutamente por mi parte, porque el que hace lo que debe, pues no tiene más mérito, ¿no? No tiene más mérito, pero bueno. Cuando me propusieron los amigos de Luz de Trento el tema de la conferencia sobre Isabel la Católica como gobernante, pues quise centrarme en una cuestión que es entendedme, no es por meter el dedo en el ojo, sino que es el gran desastre de Isabel la Católica, porque tenemos la tentación siempre de caer en el maniqueísmo y entonces ver la realidad demasiado, como dicen ahora, polarizada, y tenemos que ser conscientes de que el catolicismo es la realidad y es la objetividad. De modo que cuando también los nuestros se equivocan, cuando también los nuestros meten la pata, incluso con sus mejores intenciones, pues tenemos que reconocerlo también y aprender de ese error. Siempre recomiendo una obra del padre Raymond, que era un historiador cisterciense. Es un clásico y es un libro magnífico. Se titula Tres monjes rebeldes, de la editorial Herder, y ahí cuenta el inicio de la orden del Cister, el padre Raymond. Está dividido en tres partes: San Roberto de Molesme, el rebelde; San Alberico, el radical; San Esteban Harding, el racionalista. Y cuando escribe el epílogo del libro, dice el padre Raymond: los santos son los amigos de Dios, pero no son Dios. Esto que se nos quede muy grabado. Los santos son los amigos de Dios, pero no son Dios. Es decir, los santos también se equivocan. Y la mejor forma de rendir tributo y de reconocer la santidad de la reina Isabel la Católica y su inconmensurable e impagable acción de gobierno para todo el mundo y, por supuesto, para la Iglesia, pues también creía por eso que sería interesante detenernos en el que fue, sin duda alguna, el gran fracaso como gobernante de Isabel la Católica, que fue un fracaso que estuvo alimentado por su absoluta fe y confianza en Dios, pero que no contaba realmente con la naturaleza del Islam. Y por eso quería fijarme en esa faceta de gobierno de Isabel la Católica con el Islam. Todos sabéis como fecha significativa 1453, la caída de Constantinopla, el fin del Imperio Romano de Oriente, de Bizancio. En 1480 los turcos llegan a Otranto, ya están pisando Italia, destruyen aquella ciudad, masacran a 12.000 de sus habitantes. Es decir, no olvidemos que aunque los reyes católicos tienen una clara perspectiva en su reinado de completar la unificación de lo que había sido el antiguo reino visigodo de Toledo y de completar la reconquista, no significa que los musulmanes estuvieran tumbados echándose la siesta y no hicieran nada. Es decir, justo, estamos viendo, 1480 cae Otranto. Justo cuando va a empezar la guerra de Granada, hay un renacimiento del peligro turco, del peligro musulmán. Por eso, precisamente, cuando concluye la reconquista de Granada, va a continuar después, en 1494, 2 años después, la conquista de Melilla y de Mers el-Kebir, Mazalquivir, en 1505, ya después
ya fallecida un año la reina, 1509, el cardenal Cisneros como regente, conquistará Orán. Hay toda una proyección, insisto, de completar la reconquista y reconquistar la cristiandad, la España perdida, pero no significa por ello, insisto, que los musulmanes estuvieran quietecitos y se limitaran simplemente a defenderse de ese proyecto de reconquista territorial y de reunificación religiosa de los reyes católicos. En 1510 los cristianos llegan hasta Bujía, hasta Trípoli, neutralizan Argel y El Paso, pero posteriormente van a recuperar terreno los turcos, aunque, insisto, Mazalquivir, Mers el Kebir y Melilla, enfrente mismo de Granada, junto con Orán, sí que se intentarán retener. En 1481 no había proyectada ninguna preparación financiera ni militar para defenderse de ningún ataque musulmán. Y hay una ofensiva islámica en Zahara, y eso pilla desprevenidos por completo a todos los reinos cristianos. No se dispone de ningún ejército bien equipado ni bien formado, y de hecho se van a necesitar 2 largos años para reconquistar esa misma ciudad de Zahara. De hecho, los que después van a, como acabo de decir, 1494 a conquistar Melilla, son las milicias de Toledo y de Talavera de la Reina, o sea que estaba todavía muy lejos la configuración de una fuerza preparada. Las tropas reales, las tropas de los reyes católicos, mal equipadas, mal instruidas, reclutadas a toda prisa por España, pues se van a estrellar en Loja contra un fracaso humillante. Y la reina Isabel pues se ve obligada a recorrer toda Castilla, incluidas, por supuesto, las provincias vascongadas, llegando hasta Navarra y llegando también a Galicia, para levantar los ánimos, para reunir los medios necesarios para una verdadera movilización nacional contra el Islam y así concluir la reconquista. No obstante, sabéis que la reconquista, y me da vergüenza hablar de estas cosas con José Javier Esparza mirándome porque es el gran especialista, yo soy un aficionado, la reconquista no es solamente un proceso religioso, es un proceso religioso-político, porque es la cristiandad. Una cosa es el cristianismo, que es la religión cristiana, y otra cosa es la cristiandad, que es la vivencia social, el ordenamiento jurídico-político, la cultura empapada por el cristianismo. De modo que la reconquista, cuando va a concluir en su totalidad, es en 1512, con la anexión del Reino de Navarra, bajo la regencia de Fernando el Católico, porque es cuando se reunifica toda la península, como se había logrado ya en tiempos de Leovigildo y de Recaredo. Bueno, volvemos otra vez, 1482. El Papa Sixto VI, 1482, establece una contribución económica destinada a financiar la cruzada. Tengámoslo muy presente. La primera y la más duradera cruzada de todas es la Reconquista en España. Y los reyes católicos van a encargar la recaudación de esa contribución económica que el Papa ha decretado a dos conversos, Fray Hernando de Talavera, monje jerónimo, confesor de la reina Isabel la Católica. Sabéis que cuando se habla de confesores en esta época son también consejeros, porque si no uno empieza a hacer la lista y le salen 17 confesores. Y dice, bueno, esta mujer que iba cada semana a confesarse con uno distinto. Bueno, son consejeros. Fray Hernando de Talavera, que va a ser el primero arzobispo de Granada, de la Granada reconquistada, y Luis de Santángel, que también era converso. Y ante Granada se organiza una cruzada de toda la cristiandad occidental, porque están viendo lo mismo que estamos viendo en España, están viendo cómo ha caído Otranto, están viendo cómo ha caído Constantinopla, y por eso van a venir a luchar en la guerra de Granada combatientes germanos. Recordad, seamos precisos, que no se puede hablar de Alemania, que Alemania no existe hasta 1871. Vienen germanos, suizos, borgoñones, franceses y británicos, siendo sobre todo estos últimos, franceses y británicos, los grupos que más se van a distinguir. Incluso la reina Isabel va a acudir a agradecerles en persona por su valentía en 1486, en el frente de Ilora. Y ahora, como tampoco dispongo de mucho tiempo, voy a ir directamente al grano.
Es el fracaso sobre el que quiero resaltar porque es de lo que más creo que podemos sacar lecciones para el momento sociopolítico, sociocultural y también religioso que estamos viviendo, ese fracaso continuado de la integración de los musulmanes. Isabel la Católica estaba plena y absolutamente convencida de que los musulmanes podían ser convertidos y que los musulmanes podían ser integrados en la cristiandad hispánica. Es también el motivo por el cual los reyes católicos van a buscar un final con honor para todos, con la rendición del rey Boabdil, del Reino de Granada, y ahí también se muestra su magnanimidad, su grandeza de alma, aunque evidentemente no estaba en su intención ni podían imaginárselo sus peores pesadillas, que lo que estaba sucediendo es que iban a dejar un regalo envenenado para el futuro de España. Y seamos conscientes de esto, hasta la fecha nunca nadie jamás ha conseguido convertir a los musulmanes como colectivo. Se ha producido alguna excepción puntual, prácticamente casi a nivel individual, pequeños grupos, pero nunca jamás se ha podido en 1400 años de Islam conseguir una conversión significativa de alguna población islámica. Nadie lo ha conseguido. Lo que van a lograr los misioneros españoles en América nunca se ha conseguido ni remota ni lejanamente en el caso del Islam, en ninguna parte, en ninguna época. Lo que logra la gran evangelización de los franchutes en el siglo XIX en África, no, esto es realmente impensable para las poblaciones islámicas. Así que vamos a enumerarlos así un poco a vuela pluma. En primer lugar, ni siquiera los antiguos patriarcados orientales cristianos, los de Palestina, Siria, Caldea, lo que hoy es Irak, Egipto, los cristianos hoy en día son islotes menguantes, batidos por un agresivo mar islámico. Desde la antigüedad no se ha conseguido. En segundo lugar, los cruzados de Palestina, con sus dos grandes órdenes militares, los caballeros de San Juan de Jerusalén, los hospitalarios, los caballeros del Temple. Recordad que esto se nos olvida porque como hoy, gracias a la inteligencia artificial, hay mucha épica en muchas fotos y dibujos, eran monjes guerreros, pero eran monjes, o sea, eran unos tíos que tenían muchas horas de oración cada día y que tenían también una finalidad evangelizadora, no solamente guerrera. Tampoco lo consigue en tercer lugar San Francisco de Asís, en 1219, durante la Quinta Cruzada, cuando va a conseguir predicar ante el mismísimo sultán de Egipto, al-Malik al-Kamil, que era el sobrino de Saladino, en Damieta. Tampoco lo va a conseguir San Francisco la más mínima conversión. Con salir de allí vivo ya hizo bastante, aunque él iba precisamente a morir mártir. Pero bueno, esto aquí quiero señalar en un breve paréntesis la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti 2020, que es todo mentira, empezando por el título. Porque Fratelli Tutti lo toma de una carta de San Francisco de Asís, que empieza así, todos hermanos, Fratelli Tutti, sí, pero es una carta que dirige a los franciscanos, no a todas las religiones. Pero bueno, pequeña anotación. Tampoco lo va a conseguir Ramón Llull, ni el poderoso ejército de misioneros españoles, sobre todo franciscanos y dominicos, que durante el siglo XIII van a abrir en sus monasterios, en sus conventos, cátedras de árabe. Incluso el primer arzobispo, como os decía, de la Granada reconquistada, Fernando de Talavera, incluso va a intentar traducir la misa del latín al árabe. O sea, que no será porque no intentan facilitar todo lo posible la conversión al cristianismo. En cuarto lugar, como os decía antes, en el siglo XIX, el famoso cardenal Lavillenie, francés, que funda la Orden de los Padres Blancos, de las Hermanas Misioneras de África, dos órdenes religiosas que tienen un carisma y una finalidad fundacional de evangelizar África. Tampoco logran más que la conversión de algunas cávilas marginales. En sexto lugar, tampoco San Carlos de Foucauld, que empieza siendo monje cisterciense en Francia, converso, había sido un militar francés, conocía perfectamente el África,
Y al final lo que hace Carlos de Foucauld es que se autorreduce a ser una mera presencia testimonial en medio de los tuareg. Y ahí están sus escritos, yo los recomiendo, son escritos bellísimos, de una profundidad espiritual impresionante, sobre todo sus meditaciones, su biografía espiritual de Jean-François d'Assix, y no pudo hacer más. Se montó una tienda de campaña, exponía el Santísimo, se pasaba el día en oración, celebraba misa, y ni una conversión. Y además, el 1 de diciembre de 1916 le pegaron un tiro en la cabeza. Ahí acabó la labor de Carlos de Foucauld. Y en séptimo lugar, los heroicos cristianos del África negra que están retrocediendo ante la presión violenta del Islam negro y del silencio cobarde y cómplice del Vaticano y de la inmensa mayoría de los obispos del mundo entero. Esto lo están callando, están haciendo una publicidad y una idealización romántica de la inmigración afromusulmana. Están, que ya esto es la leche, todos lo sabéis, exigiéndole al gobierno que les entregue papeles a todos, poniendo al frente de Cáritas, que va a manejar todos esos cientos de millones, a un asesor de Pedro Sánchez, pero esto no viene de ahora. Es decir, en el Vaticano II hay un cambio absoluto de paradigma y una ruptura, y entonces se comienza el diálogo interreligioso y el diálogo con el Islam. Os recuerdo que en el documento Lumen Gentium del Vaticano II, cito de memoria, no recuerdo bien, creo que es el número 14, dice que los cristianos adoramos al mismo Dios junto con los musulmanes. Esto es una barbaridad impresionante, porque es negar que el Dios único y verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque es lo que caracteriza al Islam es su antitrinitarismo, por decirlo así, antitrinitarismo, no hay más Dios que Alá, está clarísimo. Y por eso la acusación de los musulmanes hacia nosotros de que somos politeístas, porque según ellos creemos en 3 dioses. Un sacerdote amigo mío, que está de párroco en un pueblecito de la A42, que están hasta arriba cada vez más de musulmanes, me contaba hace poco que a primeros de año, cuando el patrón es San Esteban, no San Sebastián, sacaron de procesión a San Sebastián. Y había, pues lo típico, un grupo de moritos ahí en la calle, sin oficio y beneficio, por supuesto con sus pagas, tocándose las narices, por no decir otra cosa, porque da más delante. Y cuando acaba la procesión, pues él se fumó un cigarrito con el grupo de moritos que estaban allí en el parque y le preguntó a un morito que si tenían 7 u 8 dioses. Claro, porque el morito había visto el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero visto la procesión de la Virgen de la Inmaculada, ahora la procesión de San Sebastián, entonces decían, bueno, si tenéis 7, 8 dioses, ¿cuántas? Para ellos son todos dioses. Bueno, la prioridad del diálogo interreligioso, pues es el relato oficial que se ha impuesto en la Iglesia desde el Vaticano II. Recordad que relato en griego se dice mito, mitos, la mitología, es mitología. De modo que la jerarquía de la Iglesia ha impuesto, contra siglos de historia, un diálogo con el Islam por el cual no van a denunciar ningún crimen que se cometa contra cristianos por parte del Islam. Recordad, algunos sois muy jóvenes, pero recordad el famoso discurso de Ratisbona del Papa Benedicto XVI, cuando habló de la naturaleza violenta del Islam, y se lió, como decía mi abuelo, la de Dios es Cristo. En ese relato ideológico, insisto, mito, que no tiene que ver nada ni con la realidad del Islam como religión, aunque sea una religión falsa, ni con la historia, ni con la cultura, esos cristianos torturados y asesinados en África, esas mujeres y chicas que son violadas en Europa por afromusulmanes, pues se contemplan simplemente como daños colaterales, y eso explica el silencio de los funcionarios eclesiásticos. El verano pasado, el cardenal Müller, que era uno de los pesos pesados del Vaticano, hasta que le defenestró el Papa Francisco, pues el ISEP le trajo al Escorial para una conferencia. Y antes de marcharse, pues tuvo una cena así, en petit comité con algunos sacerdotes, la que estaba yo, y yo le pregunté, como alemán, cómo evaluaba él, qué análisis hacía del ascenso en Alemania de Alternativa por Alemania. Y una de las cosas que nos comentó a los sacerdotes que estábamos allí cenando es que mínimo
hay 10 violaciones diarias en Alemania por afromusulmanes, por supuesto todo silenciado por los medios de comunicación, por la policía y, qué duda cabe, los primeros por los políticos. Luego esto es una realidad que jamás se va a denunciar por parte de la Iglesia, porque si no, se viene abajo el relato mitológico, ideológico de ese Islam pacífico con el que hay que tender puentes, con el que hay que comprender, bueno, todos estos discursos que ya lo sabéis. Como no habéis tomado omeprazol, no quiero causaros problemas estomacales. De modo que los Reyes Católicos van a comenzar una primera política de conversión y de asimilación con los musulmanes que se va a prolongar desde 1492 hasta 1609 con Felipe III, que llega a la última política. Primera política de 1492 a 1499. Es la evangelización primera de Fray Hernando de Talavera, primer arzobispo, insisto, de la Granada reconquistada. Se va a hacer mediante medios puramente pacíficos y puramente evangélicos, basados exclusivamente en la predicación, en sacerdotes, sobre todo religiosos, dominicos y franciscanos, como os decía, que van a aprender el árabe para predicar en árabe, como hicieron los españoles cuando llegan a América y aprenden el náhuatl, y el aymara y el quechua y todas las lenguas indígenas necesarias. Se va a traducir catecismos al árabe, y esto es una cosa providencial, porque aquí vamos a empezar los españoles a nuestra tradición de catequetas. Y por eso cuando empiecen a hacer esos catecismos los misioneros españoles en América, en esas lenguas indígenas, ya tenían experiencia desde la Reconquista de Granada, la traducción y elaboración de catecismos para explicar la fe en otras lenguas a personas que no tienen la menor idea cristiana en la cabeza. Segunda política, porque fracasa, por supuesto, estrepitosamente, la de Fernando de Talavera. 1492-1499, quedaos con la línea cronológica. Segunda política, 1499-1501, que es la de Cardenal Cisneros. Como fracasa la de Fernando de Talavera, pues el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, arzobispo de Toledo, primado de España, franciscano, intensifica la predicación. Entended esto, que no se trata de comprar a nadie. Se ofrecen dádivas a los conversos. Se les ofrece dádivas. Bien. Aún así, prácticamente no se logra absolutamente nada. Solamente se logra algo en esta época de Cisneros, sin acudir a la coacción directa, solamente se logra algo con los hijos de los cristianos renegados, ¿no? Los que se conocía como muladíes. Tampoco ofrece mucho fruto esta política de Cisneros, 1499-1501. Tercera política, 1501-1504, los últimos años de vida de Isabel la Católica. Sin coacción directa, se advierte por parte de la reina a los musulmanes de que de no convertirse, de negarse a la conversión, tienen que escoger no el exilio, sino el retorno a sus tierras. Tenemos que tener mucho cuidado con los términos que usamos. Esto no son, entendedme, no es, perdonadme que me tome la libertad porque hay confianza entre nosotros, no es cogérsela con papel de fumar, pero hay que ser precisos. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. La independencia de los virreinatos de América. No hay independencia porque no hay invasión. España no había invadido América. Hay una emancipación que es distinto, porque no hay una invasión. La invasión la sufríamos nosotros, precisamente en esos años, por parte de los franceses. Y en este caso no hay un exilio, simplemente hay un retorno a sus tierras en el norte de África, y por eso se habían hecho esos pactos con el rey Boabdil, para que pudieran retornar a esos territorios. No hubo ninguna expulsión de musulmanes en 1494 por los reyes católicos. Lo que se hace es que ponen a su disposición la flota de Vizcaya y la flota de Sicilia para trasladarlos a África. Y no obstante, el cardenal Mendoza, el cardenal arzobispo de Toledo, que era un hombre cultísimo, es verdad que el pobre tenía muchas admiradoras y compañeras de cama, pero bueno, pues en esa época pues la gente tenía fe,
Y no es que esto fueran cosas menores, pero estas cosas pues no dejan de ser pecados de los hombres, pero nadie perdía la fe por eso, ¿no? Esa famosa anécdota de que acaricia el pelo rubio de un niño la reina Isabel la Católica y dice, fíjate qué pecados más bellos tiene el cardenal Mendoza. Bueno, pues el cardenal Mendoza, que no era ningún mindundi, era un erudito, ya recomienda a los reyes católicos la expulsión de los moriscos. Pero insisto, sobre todo Isabel quiere y espera, de verdad, espera realmente en Dios que se conviertan y se integren. A diferencia de la política de Fray Hernando de Talavera y del cardenal Cisneros, en esta ocasión, para la conversión, no se les exige que renuncien a ninguna de sus costumbres. En la época de Talavera, primera política, y en la época de Cisneros, segunda política, se les exige que renuncien al árabe y que empiecen a hablar castellano. Se les exige que renuncien a sus vestidos árabes y empiecen a vestir al modo occidental, español, europeo. Bueno, pues ahora tampoco se les va a exigir eso, la reina católica. Podéis seguir usando el árabe, podéis seguir usando vuestros vestidos. Este modus vivendi se va a prolongar prácticamente durante 50 años. Llegamos a la cuarta política. Santo Tomás de Villanueva, agustino, arzobispo de Valencia. Pedro Guerrero, arzobispo de Granada, discípulo de San Juan de Ávila, padre del Concilio de Trento. Va a tener un peso muy grande cuando se legisle sobre los seminarios en el Concilio de Trento gracias a los memoriales que llevaba él de San Juan de Ávila. Pues intentan esa conversión que es solamente aparente, pues sea real y profunda. Y siguen otra vez, vuelven a los métodos de Fray Hernando de Talavera. La predicación en árabe, los catecismos en árabe, volvió a fracasar. Con el agravante de que la población islámica no deja de aumentar mucho más que la española. No es como ahora, que la gente prefiere tener perros o tener hijos. No, en esa época la gente tenía fe y tenía hijos. El problema es que en el Islam los musulmanes que están en España no pierden población porque no están envueltos en guerras, cosa que aquí sí. No pierden población porque no emigran a América, cosa que aquí sí. Y no pierden población porque no tienen sacerdotes y religiosas célibes, cosa que aquí sí. Luego aquí tenéis vida religiosa, vida sacerdotal, celibato, emigración a América y los que van a luchar en las guerras, que son soldados, que son hombres que normalmente pues no suelen casarse, no suelen tener muchos hijos. Esas tres fuentes que menguan la demografía cristiana española no la tiene la población musulmana. Y por eso, con un periodo de 3, 4, 5 décadas, enseguida su población va a aumentar considerablemente. Quinta política. 1566, Felipe II se pone duro porque ve que aquí no hay ningún avance, que aquí no se llega a ninguna parte, que van pasando los años y los reinados, el de sus abuelos, el de su padre, y aquí estos siguen igual. Y entonces pues determina que el tiempo que les ha dado, sobre todo Carlos V, para su asimilación cultural, pues que ya se les ha dado más que tiempo suficiente y les exige que aprendan español otra vez y les exige que utilicen vestidos cristianos. ¿Eso a qué va a conducir, a qué va a conllevar? A la Guerra de las Alpujarras, 1568-1570, que sabéis que no casualmente había pactos secretos y alianzas con Francia y con los calvinistas, para, por todos los modos y formas, intentar que se abrieran cuantos más frentes posibles a la monarquía hispánica por todos los lugares, para que se viera completamente desbordada y no pudiera atenderlos a todos. Y os recuerdo también que para esa guerra de las Alpujarras tienen que traerse a las mejores tropas de combate que tenía, a los tercios, al mando de Juan de Austria. ¿Qué diría el subconsciente Freud? San Juan de Austria. Y la sexta política, que es la última, pues 1609, Felipe III
ante la imposibilidad absoluta de asimilación desde 1492, es decir, durante 120 años prácticamente, pues ya Felipe III va a decretar la expulsión de los moriscos, una expulsión que no se van a cebar, ni mucho menos, porque así lo exige todo el Consejo de Castilla, entre otros, que sea decorosa, como quieren definirla, que sea decorosa, que sea humanitaria, pero que sea sin debilidad, sin mostrar debilidad. Y es también pedida esa expulsión con Felipe III, como la puntilla, ¿no? Como la puntilla, por San Juan de Ribera. San Juan de Ribera, que también va a ser arzobispo de Valencia y que va a ser canonizado por Juan XXIII en 1960. Es decir, donde había más moriscos, en el reino de Valencia, pues ya lo hemos visto, Santo Tomás de Villanueva primero, San Juan de Ribera después, el arzobispo de Granada, Pedro Guerrero, lo van a intentar todo y se dan por vencidos. El cardenal de Toledo entonces, recordad, el primado de España era Toledo, ya no somos nadie, pero bueno, en esa época todavía éramos la cabeza de la Iglesia en España. El cardenal de Toledo, Bernardo de Sandoval y Rojas, otro grandísimo erudito, mecenas de Cervantes, mecenas de Lope de Vega, inquisidor general, consejero de Estado, pues el cardenal Sandoval y Rojas expresa a Felipe III el juicio unánime de todos los consejeros reales. Y además Felipe III pidió muchísimos pareceres. Y lo que le dice el cardenal Sandoval y Rojas en nombre de todos los consejeros reales es: los moriscos siguen siendo tan mahometanos como los de Argel. Tras 120 años y todas las facilidades y todas las iniciativas por lograr su conversión y su asimilación al resto de la población. Con los judíos se consiguió, gracias a la Inquisición, gracias a la predicación, pero el fracaso fue continuado durante más de un siglo con los musulmanes. Por eso quería centrarme en esta exposición por todos los ecos que tienen con nuestro momento actual. En primer lugar, como os decía, para que nos demos cuenta que los santos son los amigos de Dios, pero no son Dios, e incluso con su mejor intención se pueden equivocar, y aquí está claro que los reyes católicos, sobre todo la reina Isabel, se equivoca como gobernante y como cristiana, pero no sería por su falta de fe en Dios, pero también es que a Dios, como decía Santa Teresa de Jesús, a Dios rogando y con el mazo dando. Y también quería señalar esta realidad inasimilable del Islam, pues ante la invasión que estamos sufriendo en Europa y lo que eso nos depara para el futuro. Así que, nuevamente, de corazón, gracias a todos por vuestro interés.